Vamos con un nuevo personaje literario y hoy le toca el turno ni más ni menos que a Frankenstein. Y de momento me voy a referir a Frankenstein como el título del libro que se publica el 1 de enero de 1818 de la genial escritora inglesa Mary Shelley y que estaría dentro de lo que es la tradición de la novela gótica en el romanticismo inglés. Pero me quiero detener especialmente en cómo se crea este libro y este magnífico personaje, que tiene ese título de Frankenstein o el moderno Prometeo, que ojo, el moderno Prometeo no es el monstruo, es siempre el doctor Frankenstein. Pero lo dicho, vayamos a una noche de tormenta en el verano de 1816. En una casa victoriana en Suiza, en la villa Diodati, se reúnen Percy Shelley, que es el marido de Mary Shelley, Lord Byron, John Polidori y la propia Mary Shelley. Y en esa noche de tormenta hacen una apuesta. Deciden que cada uno de ellos tiene que realizar un relato y después leerlo y ver quién gana. Y ahí es cuando se genera Frankenstein o el moderno Prometeo, que por supuesto no será la novela completa, pero sí el relato que dará germen posteriormente a la novela. Y así es como se crea uno de los personajes más reconocidos, no solo del romanticismo europeo, sino de toda la literatura universal. Pero ojo con este detalle, y es que otro de esos cuatro, que era John Polidori, lo que escribe es un relato que él titula como El vampiro, y que sirve de génesis sin duda para que poco tiempo después se cree Drácula de la mano de Bram Stoker. Así que podemos decir que Frankenstein y Drácula se crearon a la vez en una noche de tormenta. Vamos ahora a analizar lo que es el título de la obra, que como he dicho es Frankenstein o el moderno Prometeo. Y aquí tenemos que hablar del mito griego de Prometeo. Prometeo era un titán que, uno, fue quien creó a los hombres, que no todavía a las mujeres, a los hombres, y sobre todo es conocido porque es quien les llevó el fuego, que robó del Olimpo, se lo robó a Zeus y se lo entregó a los hombres, también como una metáfora del conocimiento. Pues bien, Mary Shelley, cuando habla de ese moderno Prometeo, se está refiriendo al Doctor, uno, que es quien crea a su personaje, a su criatura, y dos, es quien le da ese conocimiento. Por lo tanto, cuando se refiere a Frankenstein, nunca es al monstruo, que se refiere a él como monstruo, ser demoníaco, engendro o criatura, pero nunca como Frankenstein. De hecho, es fuera del libro cuando Mary Shelley le da nombre a la criatura, y en una rueda de prensa dice que se llama Adam, que es pues como Adán, con ese origen bíblico, el primero de una especie, que de nuevo estaría tirando por todo lo que es la creación de ese mito griego de Prometeo. Respecto a de dónde saca el nombre como tal de Frankenstein, Mary Shelley lo coge de una ciudad de la Baja Silesia de Polonia, dentro de un distrito que tenía ese mismo nombre. Y es que ahí había un hogar que era el hogar de la familia Frankenstein, y en su viaje por Alemania, Mary Shelley conoció a un miembro de esa familia y quizá por homenaje o porque le gustó el nombre, decidió darle al libro ese nombre por título. Pasemos ahora al argumento de la obra. La novela nos narra la historia del científico Victor Frankenstein, que está estudiando medicina en Ingolstadt, que es una localidad de Baviera, en Alemania. Y ahí él tiene ese afán por desentrañar los misterios del hombre. Y a través de las distintas partes de cadáveres recrea un cuerpo y le da vida a través de la electricidad, siguiendo así un poco los estudios que empezaba a haber en la época, a principios del 19, sobre la galvanización. Sin embargo, Víctor, con los remordimientos, se va a arrepentir de ello y va a ver cómo su criatura va a escapar y además va a terminar asesinando a su hermano menor, a William. A partir de ahí, Víctor Frankenstein huirá a Suiza y la criatura, que se ve despechada por su creador, le va a seguir y va a matar a su mejor amigo, a Henry,
y también a la propia prometida de Víctor, que era Elizabeth. Y poco después de eso, el padre de Víctor, Alphonse, va a morir víctima de la propia tristeza, con lo cual Víctor Frankenstein se va a quedar completamente solo y es cuando va a jurar cazar a la criatura. La va a perseguir hasta los confines de la Tierra y es que le va a dar caza o va a llegar hasta él en el Polo Norte, que es donde se había resguardado. Sin embargo, víctima del frío, Víctor terminará por desfallecer y lo va a encontrar un barco con el capitán Robert Walton, que es quien trata de salvarle, pero a los pocos días acaba muriendo de frío. A partir de ahí será el propio Frankenstein quien dé con el barco y con la tripulación y le diga al capitán Robert Walton que, abrumado por sus remordimientos, le promete al capitán que pondrá fin a su miserable existencia. Quiero detenerme ahora en los temas principales que aborda la obra. El primero de todos, sin duda, es la muerte, que era uno de los temas predilectos del romanticismo europeo, tan dado a el mundo de ultratumba y los lugares siniestros y algo pues terroríficos. Y es que aquí estaba muy de moda el hablar en el más allá y se va a mezclar el tema de la muerte con la ciencia. Y es curioso que la naturaleza va a ser otro de los temas principales, pero siempre dentro de ese aspecto lúgubre, como lo es el castillo que está el Dr. Frankenstein en Alemania, o incluso esa soledad del Polo Norte. Y todo esto se va a mezclar con los avances tecnológicos que estaban comenzando a crear un gran estupor en el viejo continente, con todo lo que habíamos dicho de la electricidad y la galvanización. Por todo ello podemos decir que hay un gran simbolismo también dentro de la obra en la criatura, en el monstruo de Frankenstein, que va a simbolizar al propio poeta romántico, es decir, a la propia Mary Shelley o a Percy Shelley o a todos estos poetas o autores del romanticismo que se sentían incomprendidos por la sociedad y que acababan apartándose de la misma. De ahí esa referencia a Prometeo, que acaba dentro de su mito castigado y encadenado para la eternidad por Zeus, mientras un ave le devora las entrañas. Y es que, lo dicho, el romanticismo se presta mucho, primero a la exaltación del yo, pero después de eso a la incomprensión y a la soledad. Abordamos ahora la trascendencia que ha tenido la obra, y aquí sí es cuando empezamos a ver una transmutación de Frankenstein sobre el doctor a Frankenstein para hablar de la criatura. Porque si ahora mismo salimos a la calle y le preguntamos a cualquier persona quién es Frankenstein, a buen seguro que lo va a conocer, pero no se va a referir al científico, sino al monstruo. ¿Esto a qué se debe? Pues en buena parte a todas las películas que se hicieron sobre esta criatura. La primera de ellas es un corto de 1910, llamado así, tal cual, Frankenstein, pero será a partir de la década de los 30 con El Dr. Frankenstein de 1931, donde ya Boris Karloff hace de El monstruo de Frankenstein, o La novia de Frankenstein del 35, también con Boris Karloff, donde se va a dar ese nombre al monstruo. Y a partir de ahí, con La maldición de Frankenstein en el 57, o cosas ya algo más bizarras como Frankenstein contra el monstruo del espacio, van a dar una serie de películas, en muchos casos de serie B, donde ya la identificación es total y absoluta del nombre con el monstruo. Y así ha llegado hasta nuestros días, donde Frankenstein es esa criatura con tornillos en el cuello, con cabeza cuadrada, de una enorme altura y fuerza, y que está dentro de ese universo de los monstruos más clásicos, donde ahí estaría el Conde Drácula ya mencionado, el hombre lobo, la momia, el hombre invisible, que fueron tan de moda en la primera mitad del siglo XX. Dentro también de las películas cabe destacar la divertidísima El jovencito Frankenstein de Mel Brooks de 1974, y ya algo más reciente yo me quedaría con el Frankenstein de Mary Shelley, que es de 1994, protagonizada por Robert De Niro y dirigida por Kenneth Branagh, que esta sí es de las obras probablemente más fieles
que se han hecho a la obra, porque luego la obra vemos que ha sido cambiada numerosas veces. Y quizá la más reciente dentro de lo leal que ha sido es la que se llama Víctor Frankenstein, de 2015, con Daniel Radcliffe y James McAvoy. Y luego quiero detenerme también en el papel de infantilización que ha habido con el monstruo de Frankenstein, que esto viene ya de 1966, donde se crea una serie de dibujos animados que se llama Frankenstein Jr. y los Imposibles. Y a partir de ahí hemos visto juguetes, dibujos animados y cómo se ha infantilizado completamente la criatura de Frankenstein, cosa que se ve muy bien también en la saga de películas de Hotel Transilvania, donde Frankie es uno de los personajes más graciosos de toda la saga. Como conclusión, podemos decir que Frankenstein no es solo una de las novelas más conocidas dentro del género de terror, sino directamente una de las obras más reconocidas y universales de toda la historia de la literatura, y que el personaje de El monstruo de Frankenstein, conocido por la gran mayoría como Frankenstein, pertenece no solo a ese universo de los grandes monstruos de la cultura popular, sino que además es uno de los personajes más reconocibles y destacados de nuestra cultura. Pero ojo, que si detrás de esa figura ahora un poco infantilizada o en los años y décadas previas, creado digamos de forma un poco simplista, si rascamos un poco veremos ese gran simbolismo y esa representación del propio autor, en este caso autora Mary Shelley, de Frankenstein, su criatura, como ese simbolismo perfecto del poeta y autor del romanticismo apartado del mundo e incomprendido. Esto ha sido todo, dale like si te ha gustado, suscríbete si todavía no lo has hecho y sobre todo ponme en los comentarios qué te parece el personaje de Frankenstein y de cara al futuro qué otros personajes literarios te gustaría que hiciera en mi canal. ¡Hasta la próxima!